Buenos días, queridos amigos de Onda Digital Televisión y de su programa Historias de Éxito. Ya estamos en un nuevo día. No se olviden de sintonizarnos a través de la web www.ondadigitaltv.com/vivo, en simultáneo con Radio O de Noticias, y en todas nuestras redes nos pueden encontrar como Onda Digital Televisión e Historias de Éxito. Bueno, para comenzar el día de hoy estoy con el doctor Idelso Vázquez, que es cirujano bariatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Cuénteme, doctor Idelso, ¿hace cuánto tiempo ya tiene usted de cirujano? Bueno, yo de cirujano ya tengo más de 10 y ya voy a cumplir 16 años de cirujano. 16 años. ¿En la especialidad igual de obesidad? En la de obesidad sí tengo más o menos 9 años haciendo lo que es obesidad. Ok, y en cuanto al tiempo, porque bueno, en todos estos 35 años que me dice que tiene exactamente de cirujano, ¿cuánto? Me dijo 35, ¿cierto? No, tengo como cirujano general, o sea, ya he salido de la especialidad desde el año 2006. Ah, ok. Y haciendo específicamente cirugía de la obesidad y cirugía del esófago y estómago, ya tengo más o menos 9 años. Ok, y en todo este tiempo me imagino que ha ido cambiando de a pocos el tema de la tecnología, el tema de hacer los procedimientos, el tema también inclusive del propio organismo con el que vienen los pacientes, las dificultades. ¿Cómo ha ido evaluando usted todos esos cambios en estos años que ha estado en esta especialidad? Claro, bien lo dices tú, la cirugía de obesidad ha ido cambiando durante el largo de los tiempos, ¿no? A veces se crearon muchas técnicas para la cirugía de la obesidad, como por ejemplo era la banda gástrica, que antes era muy conocida. Y la banda gástrica consistía en un dispositivo que dividía el estómago en un estómago pequeño y uno grandote, y que era ajustable. Habían otros que no eran ajustables, pero no era lo ideal. Y eso, por ejemplo, se ha ido dejando de lado porque ha habido complicaciones con este tipo de sistemas, sangrados gastrointestinales, etcétera, y se han ido retirando las bandas gástricas a nivel de largo del tiempo. Y después apareció lo que era el tipo de operaciones que eran bypass gástrico, después apareció lo que era la manga gástrica, y después han aparecido, ahora últimamente, por ejemplo, apareció lo que se llama la cirugía endoscópica de manga gástrica, es decir, ya sin corte, pero que son para pacientes muy calificados, ¿no? O sea, no son para bajo todos los pacientes. Un régimen de evaluación muy estricto, ¿no? En realidad, a todos los pacientes que entran a este tipo de cirugía se lo tiene que estudiar de manera integral. Para eso se dice que debe uno trabajar con un grupo. Debe trabajar con el endocrinólogo, con el gastroenterólogo, con un psicólogo, un psiquiatra, un nutricionista siempre. O sea, el tema de bariatría no solamente es un tema que ve el cirujano bariatra o el cirujano de la obesidad. Tiene que verlo con un grupo multidisciplinario. Si es que no lo ve con un grupo multidisciplinario, en realidad van a quedar muchas cosas a la deriva. Porque el paciente obeso es un paciente que tiene muchas dificultades, y por eso hay que evaluarlo desde muchos puntos de vista. Ahora, en cuanto a la diferencia entre, bueno, la banda gástrica ya más o menos lo explicó un poco para que igual nuestros televidentes entiendan, porque muchos nos confundimos ahora en la actualidad, y más que todo lo vemos, bueno, en la televisión, ¿no? Que los artistas, la mayoría se hacen entre la banda y la manga gástrica. Pero en cuanto al bypass y a la manga gástrica, ¿qué diferencias hay? Ya, entonces, para que quede la cosa clara, por ejemplo, la banda gástrica ya en todo el mundo se ha ido descartando por las complicaciones. Claro. A veces se confunde con ahora lo que es la manga. La manga gástrica es un procedimiento en el cual retiran más o menos entre un 70 a un 80% del estómago de manera quirúrgica y laparoscópica, de preferencia. Entonces, eso se llama manga gástrica. Y el bypass gástrico es una cirugía en la cual divides quirúrgicamente el estómago en un estómago pequeño y un estómago grande, y a este estómago pequeño lo unes con un pedazo de intestino delgado, de tal manera que ya la comida no pasa por
donde debería pasar normalmente, que es el duodeno y la secreción pancreática biliar, sino pasa directamente al intestino. Y eso tiene dos efectos. Un efecto primero, que vas a comer poquito, claro, por lo que le dije, que va a dividir. Porque acorta el sistema metabólico también. Así es. Y lo segundo, de que más o menos quedan entre 2 metros o un poco más de intestino que no absorbe los alimentos. Entonces tiene una doble función el bypass gástrico. Y cada paciente se tiene que ser evaluado para saber a qué tipo de cirugía corresponde este Pero tipo cuál de le pueda paciente. favorecer más de acuerdo a su organismo y todo eso. Para eso hay que estudiarlo, como le dije, hay que hacerle la endoscopía, hay que hacerle un estudio endocrinológico, hay que saber si es diabético, hipertenso, si tiene algunas enfermedades metabólicas más, etcétera, porque, por ejemplo, el bypass le sirve muy bien a los pacientes diabéticos, hipertensos. Pensé que ellos no podían hacerse, igual pueden realizarse la operación. Al contrario, ahora se está hablando justamente en el tratamiento del paciente diabético, que tenga algunas características especiales que le va a ayudar bastante para este tipo de cirugía. El paciente diabético le va muy bien. No hablamos de curar la diabetes, pero sí hablamos de remisión, que puede ser una remisión parcial, una remisión total de la diabetes. En cuanto a ello es que, y corríjame si me equivoco, en cuanto a ello, según lo que yo entiendo, en todo caso lo que ayudaría es que como no absorbe el intestino todos los nutrientes o de repente lo que necesita, tampoco estaría absorbiendo mucho azúcar y bajaría un poco el tema del azúcar de la diabetes. Así es, okay. de acuerdo contigo, y no solamente eso, sino de que también actúan muchos factores hormonales. Al ya no pasar la comida por el duodeno, que es la parte del intestino delgado donde está el páncreas, etcétera, es como si dejara descansar al páncreas y ya no trabajaría demasiado, asociado con la baja de peso, etcétera, hace que el paciente diabético mejore mucho su calidad de vida y las complicaciones a largo tiempo. Mira, qué interesante, es algo que de repente, bueno, por lo menos yo no tenía entendido y me imagino que muchos de los televidentes tampoco, porque normalmente uno tiene entendido que una persona con ciertas enfermedades de repente no puede hacerse ciertas operaciones. Por ejemplo, los diabéticos en el tema de dentistas, y ellos también tienen que evaluarse mucho porque no a todos les pueden hacer ciertas operaciones, pues, ¿no? Ahora, en cuanto a ahora se ve mucho en el tema, bueno, de más que todo de la televisión, el tema de la manga gástrica, que la mayoría se la hacen, ¿no? Artistas que han estado demasiado obesos, creo que igual se la han hecho. Pero da la casualidad, viéndolo del otro lado, a veces, o sea, me imagino que debe ser todo un proceso y como usted dice, debe estar acompañado de cierta nutricionista, tema de ejercicios también me imagino yo, porque muchos de los artistas, al menos 2 o 3, se han hecho la manga gástrica, pero ahora están demasiado flacos, o sea, se les ve demasiado chupado, por así decirlo. Claro, lo que pasa es de que uno está acostumbrado a ver un artista de una manera y no está acostumbrado a verlo delgado. Claro. ¿No? Entonces yo siempre voy a decir que este tipo de cirugía no es una cirugía estética, esta es una cirugía de salud específicamente. ¿Qué estamos tratando? Es un tema de la obesidad, claro, asociado a muchas enfermedades que pueden ser diabetes, hipertensión, dislipidemias, etcétera, muchas enfermedades más, problemas en las articulaciones, etcétera. Entonces nosotros tratamos pacientes enfermos. ¿Cómo se llama la enfermedad? Obesidad. Claro. Eso es. Este tipo de pacientes que, como tú dices, que lo estás acostumbrado a ver gorditos, adelgazan y dices, ¿qué le pasó? Se ve mal, etcétera. Y en realidad, si a este paciente lo hubieses visto siempre delgado, entonces quizás no te parecería raro verlo a este paciente o a este artista gordito. O sea, ¿quién dice, por ejemplo, de Marc Anthony es un paciente, cómo se lo ve? O sea, bueno, Marc Anthony, claro, en ese aspecto siempre fue delgado, siempre, etcétera, ¿no? Entonces uno está acostumbrado a ver. Ahora hay que tener parámetros, ¿no? La cirugía de obesidad sí puede adelgazar mucho a un paciente, pero debe estar en rangos normales. ¿Cuáles son rangos normales? Básicamente nosotros trabajamos mucho el índice de masa corporal y mientras mantenga un índice de masa corporal entre 19 y 25 es un paciente que está bien tratado.
Y no solamente los índices de masa corporales, sino también sus datos de laboratorio, cómo está su glucosa, cómo está su lípido, cómo están en estos pacientes las proteínas, la albúmina. Cuando vemos todo eso y vemos que todos sus valores, por ejemplo, que antes tenía 120, 125 de glucosa, ahora está en 95, en 70, decimos que ese paciente ha mejorado. Cuando tenía un problema de colesterol que estaba alto y ahora está normal, ha mejorado. Cuando sus proteínas no han bajado demasiado y están en un rango normal, entonces decimos que ese paciente está bien nutrido. Entonces, vemos que desde todo punto de vista, ese paciente metabólicamente es un paciente sano. Claro. Y tenemos que tratar, sí, de olvidarnos un poco de este paciente que era gordito y esa gordura, esa obesidad era enfermedad. Claro. Entonces hemos cambiado de un paciente enfermo a un paciente sano. Que todavía no estemos acostumbrados un poco a verlo de esa manera, sí. Que ese paciente también, como tengo muchos pacientes que, por ejemplo, adelgazaron y aparte de adelgazar empiezan a hacer ejercicio y empiezan a ganar masa muscular. Claro. Entonces, de lo que, por ejemplo, era un paciente delgado, empieza a hacer ejercicio adecuadamente, gana masa muscular, quizás sube un poco más de peso, pero a predominio de masa muscular, claro, músculo. Entonces, es un paciente que va bien, que va muy bien. Claro, porque esa es la idea, pues, ¿no? Igual en todo, como usted dice, en realidad se trata el tema de la obesidad como una enfermedad, porque es una enfermedad, y la idea es poder bajar, pero bajo ciertos rangos, bajo ciertos parámetros, como usted lo decía. Ahora, el tema de, usted me decía que la banda gástrica se va retirando del mercado con el tiempo, por el tema de las contraindicaciones que tenía, de los efectos adversos. Y en ese caso me decía que había un dispositivo que lo que hacía era retirar, como que separar un poco el estómago para poder, para que igual pudieran consumir menos alimentos. ¿El bypass gástrico? La banda gástrica, perdón. La banda ya prácticamente ha desaparecido. Claro, pero en ese caso había como que vuelta atrás, si es que de repente tuviera algún problema, se podría rectificar la cirugía. Claro, o sea, ahora ya casi todas las bandas a nivel del mundo se han ido retirando por el tema de que no funcionaban, uno, o de que causaban algún tipo de complicación, dos. Claro. Entonces todos estos pacientes se le han ido retirando las bandas gástricas, ¿no? Y en el tema de la manga gástrica, ¿hay algunas contraindicaciones que pueden suceder en algunos casos raros de repente? Sí, o sea, en manga gástrica, en líneas generales, las contraindicaciones generales de los pacientes que puedan tener, por ejemplo, que puedan entrar en una cirugía, es decir, que tenga un problema cardíaco severo, un problema respiratorio muy severo. También no se recomienda, o se recomienda que los pacientes fumadores no se debería operar hasta que tengan un buen periodo de abstinencia del cigarro, porque el cigarro, aparte de ser muy nocivo para la salud, también no es bueno para este tipo de cirugías. Claro, y me imagino que sobre todo los que son fumadores compulsivos, que se fuman 2-3 cajetillas diarias, especialmente no esos. Hay algunas condiciones o algunas enfermedades, como por ejemplo que utilizan corticoides o que tienen algunas enfermedades concomitantes. Hay que evaluarlos adecuadamente a cada paciente y ver y conversar con ellos y decirle, bueno, usted corre un poco más de riesgo que el resto de los pacientes y tiene que aceptar el riesgo que vayan a correr con respecto a este tipo de cirugía. Qué interesante, doctor, todo el tema de la cirugía bariátrica. Vamos a ver unas imágenes que producción me indica que han traído. Bueno, ahí tenemos lo que es un poco de el doctor Delso. Perdón. Sí. Acá estamos en el procedimiento, vamos a realizar un procedimiento quirúrgico. La cirugía dura aproximadamente una manga gástrica, 1 hora 20 aproximadamente. El bypass gástrico demora un poco más,
2 horas y media. Claro, porque la diferencia, por ejemplo, en la manga retira el restante y en el bypass se encarga de unirlo, ¿no? Así es, encargamos primero de separar el estómago en un estómago pequeño y grande, y después de las uniones que se hacen con este pedacito de estómago que se deja, ¿no? Entonces son ahí diferentes. Estamos viendo un bypass. Así es, este es un bypass gástrico justamente. Okay. En todo caso retira todo ese... No se retira, sino se lo separa. Ah, ok, se separa. Ahí se une el intestino delgado con ese pedacito de estómago. Ya. Y abajo también hay una doble unión. Doble unión. Claro, uno intestino delgado con intestino delgado y el otro el intestino delgado con ese pedazo de estómago. A eso se le llama un bypass habitual, un bypass gástrico en Y de Rux, que a nivel del mundo sigue siendo el gold standard, la regla de oro a nivel mundial. Es lo que le hicieron, por ejemplo, a Maradona, ¿no? Y que si bien lo ha tenido muchos años con baja de peso y no ayuda más a subir de peso, porque en realidad mejora mucho los estadios de enfermedades cardiovasculares, claro, diabetes, etcétera, ¿no? Claro, porque Maradona, a lo que era antes, igual ahora está un poco gruesito, pero no es que haya subido demasiado tampoco. Así es. Entonces el bypass en realidad tiene mucho, tiene los estudios más grandes todavía siguen siendo con bypass, y todavía a nivel mundial sigue siendo la regla de oro a nivel mundial. El bypass. El bypass. ¿Y el más seguro también? No. Todas las cirugías, como les digo a mis pacientes, tienen complicaciones, pero en manos adecuadas en realidad la seguridad y tanto lo que se dice mortalidad como morbilidad son bastante bajas en las dos tipos de cirugías, que a todos los pacientes corren un riesgo de que estas grapas especiales, que son unas grapas médicas, quirúrgicas, se puedan abrir. Hay esa posibilidad, pero para eso es importante el seguimiento del paciente, para evitar, si es que se complicara el paciente, mejorará mucho más. Ahí ¿qué estamos viendo, doctor? Cuéntame. Ahí estamos viendo justamente las autosuturas que tenemos, que son normalmente, el doctor Idelso Vázquez trabaja con dos tipos de autosuturas especiales, que son las más reconocidas a nivel mundial, que son de Medtronic, y las otras de Johnson & Johnson. En este caso de acá se ve lo que es una manga gástrica, y lo que tenemos ahí es el pedazo de estómago que está saliendo, que más o menos es entre el 70 y el 80% del estómago. Es bastante la cantidad que se retira en el caso de la manga gástrica, ¿no? Así es. Pero ¿Y el estómago puede regenerarse y volver a su tamaño normal? No es que en realidad regenere ni vuelva al tamaño normal. Lo que puede pasar sí es que se dilate. Ya. ¿No? El estómago sí se puede dilatar a lo largo del tiempo, por eso puede ir creciendo, por eso se recomienda a todos los pacientes seguir rigurosamente. No es una dieta, sino es un estilo de vida saludable. Claro. Y en estilo de vida saludable tenemos dos: alimentación y ejercicios. Siempre se tiene que cumplir eso para que el paciente también vaya a mejorar. Como igual en cualquier otro tratamiento que pueda tener, también como que para bajar de peso es lo mismo también, ¿no? Estilo saludable y ejercicio, pero este es un poquito más rápido. Claro, la diferencia también es que se ha visto con estudios, es de que llegado a un grado de obesidad, por ejemplo una obesidad severa, una obesidad mórbida, el paciente casi en el 100% es imposible de que por fuerza voluntad pueda llegar a un peso normal o un sobrepeso. O sea, eso ya se ha visto en los estudios a largo plazo de los pacientes que se intentaron tratar médicamente, con dieta, con ejercicio, etcétera. Se ha visto, y con los pacientes que han ido para una cirugía bariátrica. Entonces, con los pacientes que han hecho esfuerzo físico, han hecho dietas, siempre va a haber un rebote, siempre va a haber un rebote, siempre va a haber un paciente que no va a llegar a su meta. Claro.
a diferencia de la Y cirugía aparte que es bariátrica. frustrante también, pues, ¿no? Claro. Bastante frustrante. Por ejemplo, tanto en la manga como en el bypass, los pacientes, en realidad, es bueno porque en estos dos tipos de cirugía quita lo que son hormonas que te dan apetito. Okay. Y te llena rápidamente y te sientes satisfecho rápidamente. Okay. Qué interesante, doctor, que haya venido a poder explicarnos un poco acerca de la cirugía bariátrica para que los televidentes también hayan entendido un poco, porque a veces estamos como que un poco nulos en eso. Diríjase a su cámara y dígale dónde lo pueden encontrar, su número de teléfono, redes sociales, para que acudan a usted. Bueno, ustedes me pueden encontrar como Dr. Idelso Vázquez, cirujano de la obesidad, en redes sociales. Mi teléfono es el 961-958-168 y también me pueden escribir a ese mismo número para el WhatsApp. Agradezco a todos su atención, agradezco la invitación. Gracias a usted, doctor. Como le vuelvo a repetir, ha sido interesante que pueda venir a brindarnos un poco más de información y a dilucidar algunas dudas que teníamos. Gracias. Bueno, queridos televidentes, regresamos con más después del corte aquí en su programa Historias de Éxito. No se olviden seguirnos a través de www.ondadigitaltv.com/vivo.